¿Bien? Muy bien. Y ese tiempo en el cual él fue retado por los fariseos, por los enviados de los sacerdotes, la intención en todo momento fue desmentirle, probar que él no era el Mesías. Mientras tenías a un pueblo que le había recibido, un pueblo que había visto no solamente sus obras, no solamente sus milagros, habían sido testigos de la enseñanza y cómo la vida de muchos de los que habían sido tocados por él cambiaba. Pero como todo, las últimas predicaciones han estado dadas y enfocadas en el día jueves, su última cena. Y es importante resaltar que en todo momento Jesús está redefiniendo lo que era la Pascua por la cena del Señor. Jesús hace referencia y le dice a sus discípulos, voy a ser entregado. Más aún identifica a Judas como aquel que había de entregarle. Vemos cómo camino del aposento alto a Getsemaní, Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo sé que ustedes se van a apartar, yo sé que ustedes se van a ir, yo lo sé. La Escritura lo dice. Pero ellos decían no. Y Pedro fue uno que dijo, voy a estar contigo hasta la muerte. No te voy a dejar. Y todos los demás decían, yo también voy a estar contigo. Hoy vamos a ver el arresto de Jesús. Y quiero que estemos de pie para leer la palabra en Marcos capítulo 14, versos del 43 al 52. Hoy vamos a estar compartiendo, y quiero que lo tengan presente para verlos a través de la lectura, las manifestaciones del carácter humano en el arresto de Jesús. Así que leemos en Marcos capítulo 14, versos del 43 al 52. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. El que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Y eso es bien importante, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, ¿qué? Dejándole,
Se quedaron allí. No, huyeron. Muy bien. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana, a medida que compartimos esta lectura y compartimos el arresto de Jesús, muchas veces nuestros ojos se quedan en lo que hizo Judas. Pero hay otros integrantes en este episodio de la vida de Jesús. Y pretendemos ir sobre cada uno de ellos, no para juzgarlo, es para ver las manifestaciones de lo que es el carácter humano ante una situación inesperada. Porque somos muy predecibles cuando las cosas están fáciles, cuando no hay tensión, cuando no hay presión. Pero cuando nos azota la adversidad, cuando sucede algo que no esperamos, cuando pensamos una cosa y llega otra, de pronto reaccionamos de forma diferente. Y muchas veces reaccionamos naturalmente y olvidamos la enseñanza de la palabra, la voz del Señor hablando a nosotros. Y comenzamos compartiendo sobre el carácter de Judas. Y vemos en él la manifestación del engaño, la hipocresía y la traición. Judas era un seguidor profeso de Jesús. Era uno de los 12 apóstoles. Y como hemos compartido, Jesús conocía a Judas. Aún así lo seleccionó. Aún así participó por 3 años de la enseñanza de los milagros. Fue testigo de la obra de Jesús. Pero lo que escuchaba y lo que aprendía no llegaba al corazón. Y su expectativa de Jesús era diferente al mensaje y la enseñanza de Jesús. A ese que le profesaba ser el maestro, sus acciones eran condicionadas no a la enseñanza, sino a lo que él entendía que debía ser. ¿Y por qué traigo eso? Porque del que estamos hablando no estaba afuera. Porque del que estamos hablando no era un incrédulo. No era uno que no había escuchado. Estamos hablando de uno que estaba adentro. A uno que lo podían ver y lo podían identificar con Jesús. Y por eso tenemos que mirarnos nosotros también en esta mañana. Porque no es solamente venir y escuchar y salir y seguir como siempre. No es venir y escuchar y decir y filtrarlo. Porque como que esto funciona, pero esto que está aquí todavía sigue bajo mi dominio y bajo mi voluntad. Cuando actuamos de esa manera, estamos diciendo que sí, la obra de Cristo es intermedia. Cuando sabemos que la obra de Cristo es una obra completa. Y estás o no estás. Y vamos a definirlo a través de cada una de estas manifestaciones. Porque es lo que tenemos que confrontar en esta mañana. Vemos en estos versos cómo Judas estaba guiando un ataque contra Jesús. Pero la caída de Judas fue paulatina. Sabemos a través de la palabra que Judas era el tesorero. Y Judas comenzó a robar de poquito en poquito. Pero la codicia se apresuró y se llevó el corazón
de Judas, de forma tal que termina entregando a Jesús por 30 monedas de plata. A eso lleva la codicia. A eso lleva el pecado. Se comienza aceptando cosas de poquito en poquito y comenzamos a desviarnos hasta que llega el momento que no entendemos ni conocemos la ruta de vuelta. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y a eso es que tenemos que ponerle guarda. Así que estuvimos compartiendo sobre que nuestra relación con el Señor, cuando hablamos de Pedro, debe ser una no solamente de conocimiento o pensamiento, debe ser una de entendimiento, que sirvo a un Dios que ve mi corazón y que conoce las intenciones. Y lo más hermoso de la lectura que hemos hecho y de la lectura que traemos en todas estas predicaciones es que en todo momento Jesús le estuvo diciendo lo que iba a pasar. Y eso es muestra de que Jesús nos conoce. Y te conoce por nombre y te conoce por apellido y sabe lo que piensa. Él sabe las motivaciones de nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está puesto ante Él, ¿sabes qué? Él intercede por nosotros. Así que Judas planificó en su traición identificarlo. Y lo quería identificar llamándolo maestro. Y le dice maestro en 2 ocasiones, confirmándolo con un beso. Judas estaba cara a cara frente a Jesús, declarando fervientemente ser su discípulo y al mismo tiempo guiando a sus captores al arresto. Mente y corazón en lados diferentes. Aprendemos, porque nos dice la palabra en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que en el primer caso estamos viendo uno de adentro, uno que se puede estar sentando en el banco, uno que puede decir Señor, uno que puede dar ofrendas o diezmos, uno que puede hacer muchas cosas. ¿Dónde está el corazón? ¿Cuál es la motivación por la que hago las cosas? Así que no podemos acercarnos con falsedad. No podemos acercarnos al Señor con los motivos de cómo me voy a beneficiar. Ese era el problema de Judas. Veía qué beneficio, qué posición. Cuando Jesús tuviera su reino, quizás iba a ser el secretario de Hacienda. O sea, lo que él veía era que él podía sacar para él y no veía la vida que Cristo le ofrecía. No veía la necesidad del perdón de pecado. La situación es que muchas personas se adentran a la iglesia para sentirse bien, para acallar su conciencia, buscando refugio de las cosas que están a su alrededor, queriendo ocultar la verdad de sus vidas ante Cristo. Pero tenemos que tener claro que servimos a un Dios que conoce nuestros corazones. Jeremías 17,
del 9 al 11, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Jehová soy el que escudriño, soy el que pruebo, así que soy el que sé. Ahí tenemos a Judas traicionando a Jesús con doble sentido. Porque Jesús, el que yo he servido por 3 años, no me ha dado todo lo que yo quiero, todo lo que yo espero, es más, todo lo que yo me merezco. Y eso muestra el carácter de Judas. Pero continúa la lectura hablándonos entonces del carácter de los aprensores de Jesús. ¿Quiénes fueron detrás de Jesús? Fueron los alguaciles de los sacerdotes, fueron los soldados. Había una contingencia, porque vamos a buscar al malhechor más temible que podía estar en el área de Jerusalén. Estos seguían a Judas. Se acercaron a Jesús con palos y espadas. Estaban listos para tener una contienda. Venían instruidos a arrestar a un criminal del cual ellos debían protegerse. La descripción que hace Juan de este suceso añade una vívida imagen del carácter de los soldados y alguaciles que llegaron a arrestar a Jesús. Y quiero pedirles que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 18, versos del 3 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 18, versos del 3 al 6. Y dice así: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Recordamos eso de la clase, de hecho, cuando lo estábamos compartiendo. ¿Y qué Jesús les dijo? Yo soy. Y quiero que vean algo en esto, porque lo podemos leer, y lo podemos leer y verlo como, pues él está diciendo yo soy. Pero si nosotros vemos la palabra y vamos a Éxodo 3, cuando estaba allí Dios mismo, Jehová, en la zarza ardiente, que está hablando con Moisés, ¿qué es lo que le dice cuando se presenta? Yo soy. Y vemos a través del Viejo Testamento, cada vez que Dios se presenta, se utiliza en muchas de las ocasiones: yo soy, te envía. Yo soy, te manda. Cuando Jesús hace esto y dice yo soy, y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron
a tierra. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Leíamos en Filipenses 2:9, ¿verdad, Olga? Que ante él se doblará toda rodilla. Todos cayeron allí. Los captores de Jesús estaban siguiendo las instrucciones de los sacerdotes y fariseos. Aún así, cuando Jesús se revela afirmando, yo soy, retroceden y caen a tierra. Esto muestra el conflicto por el cual pasan las personas al confrontarse con Jesús. Unos retroceden ante la verdad de su obra de salvación. Otros inclusive pueden caer al suelo impactados por su presencia y por su poder. Aún así, el hombre, con su entendimiento entenebrecido, continúa desafiando la misericordia y la redención de Dios. Y ahí está el problema. Las personas con las cuales nosotros compartimos van corriendo por un carril, van corriendo por una vorágine de cosas que están a su alrededor. Llámese las presiones del trabajo, llámese el tiempo que le dedico al celular o a los medios electrónicos, llámese la dificultad en las relaciones. Todas estas cosas están ocurriendo y están afectando el entendimiento, el poder escuchar, el poder reconocer. Y el problema está que a veces le damos la tangente. Somos confrontados, sabemos que hay algo que hay que cambiar, sabemos que hay algo que hay que hacer, pero déjame dejarlo para después. Déjame dejarlo para ahorita. Así que el que no está con Jesús está en su contra. El no seguir a Jesús es continuar bajo la influencia y dominio de Satanás. Y eso a las personas le pica y le muerde. Pero tenemos que estar claros, o estoy siguiendo, estoy bajo la voluntad de Jesús, estoy sometido a Él en obediencia porque reconozco que su sangre es la que me ha redimido. Y si no creo eso, estoy bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Las personas no entienden eso. No lo quieren entender y lo rechazan porque dicen que eso es malo. Pero no hay forma de que lo sometas a la voluntad del Señor. Entonces entendemos en Juan 3 del 18 en adelante que Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús vino a salvar al mundo y salvas a alguien que está en problemas, que está en necesidad. Y el que cree ha sido salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque estamos fuera del reino. Hasta tanto no creemos en esa obra de redención, en ese plan de Dios cumplido en Cristo Jesús. El mensaje y el plan de Dios no puede ser atado, restringido o encarcelado. Eso era lo que pensaban los captores de Jesús, lo que habían instruido los sacerdotes y lo que habían instruido los fariseos. Pueden pensar que acosando, acusando o encarcelando al mensajero, el mensaje muere. Pero esta no es la experiencia bíblica, porque no depende del hombre, depende de Dios. Y a ese Dios
vivo es el Dios que servimos. El triunfo será siempre del Señor. Y en aquel glorioso día de redención, todos hemos de estar ante su presencia. Ahora vamos a ver a otro personaje llamado Pedro. Pedro, del cual hemos estado compartiendo en las últimas predicaciones. Pedro le había dicho esa misma noche que estaba dispuesto a morir por Jesús. Entonces Pedro tenía que hacer algo para probarlo. Ese era el momento de probarle a Jesús que se equivocaba. Que cuando le dijo que lo iba a negar, mira, no, eso no me aplica a mí. Ese era el momento de probarle a Jesús que la profecía de Zacarías capítulo 13, verso 17, le aplicaba a todos menos a él. Porque Pedro era el hombre fuerte dentro de los discípulos. Porque era aquel que dijo, yo no sé lo que van a hacer los demás, pero tú puedes estar seguro que yo voy a estar allí. Pedro salió en defensa de Jesús cuando los alguaciles y soldados de los principales sacerdotes aprendieron a Jesús. Estaba listo y preparado para defender a su maestro. Su reacción fue una equivocada. ¿Qué hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó la oreja al sirviente de Caifás. Era uno de los oficiales llamado Malco. Su reacción fue en un intento de utilizar armas y fuerza física. ¿Cuántas veces cuando nos suceden cosas a nosotros, esa es la primera reacción? ¿Qué puedo resolver? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago por mi cuenta? ¿Qué fuerza puedo utilizar? ¿Qué influencia puedo tener? Tantas cosas que queremos hacer por nosotros mismos, y muchas de ellas, por no decir la mayoría, son diferentes a lo que el Señor nos enseña. Entonces tenemos que ver algo. El reino de Dios funciona de forma opuesta al reino de esta tierra. Lo que el reino de Dios aprecia, promueve, reconoce, es lo opuesto a lo que pasa aquí en la tierra. Aquí vamos a la fuerza, aquí vamos a la agresividad, aquí vamos a la ofensiva, para que se cumpla lo que yo quiero. Y nuestro Padre trabaja de otra manera. Trabaja de forma diferente. Durante todo su ministerio, Jesús nunca utilizó las armas o la fuerza para resolver ninguna de sus diferencias, confrontaciones o problemas. ¿De dónde sale esto? Porque hemos estudiado por los últimos 2 años y medio toda la vida y enseñanza de Jesús y nunca lo vimos coger una espada para atacar a alguien. Más aún, les había enseñado que aquel que mata a espada morirá. Jesús quiso aún dentro de esta situación dar testimonio y enseñanza sobre la confianza, sobre la fe, sobre la bondad y la sumisión, porque Él estaba sometido a la voluntad del Padre. Él sabía que estaba haciendo lo que Dios le había pedido. En Mateo 26, 52 al 54, vemos otro elemento que añade información a lo que estamos compartiendo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar,
porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones, más de 12,000 ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la Escritura de que es necesario que así se haga? ¿Cómo las acciones de tu vida confirman lo que Jesús espera de ti? Ese es el mensaje. Le está diciendo a Pedro, guarda el alma. Porque si yo quisiera, ninguno me tocaba. Pero si lo hago, ¿cómo se cumple la voluntad del Padre? Pensamos nosotros de esa manera en cómo servimos y cómo hacemos las cosas. En cómo no es cómo yo quedo bien o cómo me veo bien, es cómo queda bien Cristo y cómo se ve bien Cristo. Y todas estas cosas nos enseñan a nosotros a mirar a quién es el que servimos. Y no es que Él me sirve a mí, yo le sirvo a Él. Aprendemos que nuestro carácter debe reflejar nuestro deseo de proclamar las buenas nuevas de salvación. Vivimos en una sociedad cada vez más ofensiva, que ataca, que es agresiva, y todo se relaciona al uso de la fuerza. Lo hemos visto en las noticias que han sucedido recientemente. Cómo pasa un accidente y de pronto se saca un revólver o se sacan cosas. O sea, ¿cómo no llegamos al diálogo? ¿Cómo pensamos que el que salió allí sabía que yo iba a estar allí y que iba a hacer algo malo? ¿Cómo es eso? Pero esa es la naturaleza de la vida que tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros somos diferentes a eso? La Escritura nos presenta que nuestra prioridad es llevar lo que es el mensaje del Señor, porque nosotros lo que buscamos no es quitar la vida, sino dar vida y dar vida eterna, vida espiritual. Vamos a ver el carácter de Jesús. Jesús se mantuvo sereno a lo largo de toda la confusión del gentío que estaba en su contra. Él estaba asediado en ese momento. Su serenidad venía de la obediencia a la voluntad del Padre, porque su seguridad estaba en Dios. Y yo quiero que se lleven esa parte. Jesús estaba ante una situación donde lo estaban acusando, donde venían a arrestarlo, donde dice allí venimos de noche, venimos con palos, venimos con espadas, donde hay un grupo de soldados y alguaciles, y yo lo que me imagino es un gentío de personas, y ahí está Jesús y 11 discípulos, porque el 12 estaba entre los que se venían a arrestarle. Jesús confronta a sus captores preguntando, ¿cómo contra un ladrón habéis salido? Lo estaban tratando como un malhechor a Jesús. Lo que hacía y lo que había hecho era confrontar a los líderes religiosos con la verdad de la Escritura. Ellos no escucharon, los líderes no escucharon porque pensaban que estaban bien. Ellos no escucharon porque vieron a Jesús como una amenaza a su poder, a su estilo de vida, a su condición de liderato. Ellos no habían entendido nada sobre la naturaleza del reino de Dios. Jesús había proclamado durante 3 años de su ministerio que el reino de Dios no es de este mundo. Aún más, Jesús le dijo
que si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían para no ser entregado a los judíos. Si su reino fuera de acá, él llamaba a sus ángeles y nadie lo tocaba. ¿Y qué aprendemos? Jesús tuvo que decir la verdad para que los hombres pudieran confrontar su condición de pecado. Repito, Jesús tuvo que decir la verdad para que los hombres pudieran confrontar su condición de pecado. Ellos se sentían bien, porque estoy haciendo las obras, las ordenanzas, las leyes, pero lo estás haciendo por la motivación incorrecta. Es como aquellos que piensan que son los que tienen control de su salvación. Porque si yo hago estas cosas, no importa lo que pase afuera, pero si yo hago esto, estoy cuadrado y estoy bien. Y Él me tiene que aceptar. Y la verdad de la palabra no es esa. Dios es el que llama a través de su Espíritu y el que nos da convicción de pecado, y aquel que se arrepiente es hecho hijo de Dios a través de la obra de Cristo y la confirmación del Espíritu Santo. Solamente a través del arrepentimiento y la obediencia es que puede conocer el amor de Dios. Juan 14, 24 y 25 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos con calma sobre esto. Nuestro amor hacia Jesús y su obra, y nuestro amor hacia Dios se prueba. Su fruto está dado en la obediencia. Estamos hablando de guardar su palabra. Y hay promesa. Y mi Padre le amará. ¿Y qué dice además de eso? Además de amarle, estaremos todos juntos. Lo hablábamos en la clase hoy, en Hechos. El que no me ama, no guarda mi palabra. Quiere decir que el que dice yo vivo la vida a mi manera, o yo hago las cosas que me convienen, no es otra cosa que decir yo tengo una Biblia diferente o yo tengo una forma de vivir diferente. Pues si la tienes, no estás amando a Dios. Porque no estás apreciando, porque no estás considerando lo que Él quiere decirte. Y si es así, no te debe estar malo que cuando te presentes Él te diga, pues mira, quédate apartado y alejado de mí. Eso es sencillo. Y tenemos que estar claros que aquel que quiere tener a un Cristo a su manera, que quiere tener una religión a su manera, que yo tengo una forma especial de hacerlo, solamente hay una y está dado por la palabra de Dios. El reino de Jesús no avanza por medio de espada, no avanza por medio de presión, de coartar las cosas. Avanza por medio de la predicación de la palabra. No se impone por la fuerza. La verdad del Evangelio es la que convence. El Espíritu es el que toca y hace crecer en nuestro corazón el amor y la verdad del reino de Dios. Así que la paz de Jesús proviene del conocimiento y cumplimiento de las Escrituras. Y Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre.
No importa que estuviera asediado, no importa que estuviera con soldados, no importa que estuvieran con espada, mayor aún no importa que lo llevaran, lo enjuiciaran injustamente, no importa que lo estuvieran castigando. Él conocía la voluntad del Padre. Y su reino no es un reino de esta tierra. Así que la paz de Jesús se presenta en el cumplimiento de esa voluntad. Él sabía que debía morir y era la manera en que se cumpliera ese plan de redención. Isaías 53, del 5 al 7, 700 años antes de lo que estamos hablando. El profeta dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 700 años el profeta Isaías describió lo que Jesús iba a pasar. Tenemos un Salvador que gana perdiendo y da vida muriendo. Ese es Cristo. Nos dio vida muriendo. Ganamos cuando el mundo dice que perdió. No estamos sirviendo a un reino que es al revés del reino de esta tierra. ¿Ves que es al revés? Servimos a uno que me ha salvado cuando el mundo puede decir, él perdió, él lo acusaron, lo crucificaron y murió. Pero yo sé que vive, porque resucitó. Y que da vida eterna, muriendo en una cruz. Es completamente al revés. Ahora vamos a ver el carácter de los discípulos. Los discípulos no eran cobardes como podríamos interpretar de la primera pasada de esta lectura. Quiero que vayan a Lucas capítulo 22, verso 49. Porque allí nos presenta cuál era la posición de los discípulos. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Así que, vamos a ver esto. Jesús le había dicho a ellos, ya verás que cuando pase esto, todos se van a ir. Y ellos dijeron, no, yo voy a estar contigo. Y vimos a Pedro sacando la espada, pero antes de que Pedro sacara la espada, ya todos los demás habían dicho, y vamos a atacar nosotros. El hombre tratando de hacer las cosas por sí mismo. Pero ¿sabes qué? Jesús le había dicho en repetidas ocasiones de que era necesario que fuera entregado, era necesario que fuera acusado, era necesario que muriera y era necesario que resucitara. Lo había repetido, pero aún ellos no
lo habían internalizado. Pero ¿sabes qué? Nosotros que hemos visto la película completa, ¿por qué no podemos internalizarlo? Así que a los discípulos, ¿sabes lo que le pasó? Y estamos hablando ahora de carácter. Le faltó fe. A los discípulos le faltó confianza en las palabras que Jesús le había dicho. Me es necesario ser entregado, me es necesario morir y me es necesario resucitar. Estas cosas las hemos compartido, pero tienen que pasar más allá de escucharlas, de verlas aquí y de llevarlas al corazón. Jesús pudo soportar la prueba en ese momento porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre, porque estaba obedeciendo, porque estaba siguiendo las Escrituras. Su fortaleza estaba allí. No estaba en las espadas, no estaba en la fuerza, no estaba en ninguna de las otras cosas terrenales. Nosotros estamos para mirar eso. Así que le faltó entendimiento espiritual en las palabras de Jesús. Ellos no podían entender cómo Jesús no se defendía, cómo permanecía pasivo ante su arresto. Más aún, cómo le dice a Pedro, guarda tu espada. Si era el Mesías, ¿por qué no se libraba de sus enemigos en ese momento? Esto los hizo dudar. Y a nosotros nos pasa eso. Filtramos las cosas que nos suceden en nuestro diario vivir y las filtro en cómo me siento, las filtro en qué es lo que llega donde mí, cómo me beneficio. Y si me beneficio, lo veo entonces como una bendición. Pero si no me beneficio, lo veo como que el Señor me está castigando, porque también le decimos así, me está castigando. Y sí te puedo decir algo, todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien, en la buena y en la mala, porque Él no lo filtra de esa manera, sino como nos hace crecer. Y a veces la oportunidad de crecer viene poniéndonos a prueba. A veces la oportunidad de decirte, de estar descarriando, te pone a prueba, te deja. Y si no me apego a Él, sé que Satanás va a estar como león rugiente buscando a quién devorar. Los discípulos habían resistido las buenas nuevas del mensaje de salvación. Todavía no habían entendido en su totalidad la misión y el propósito de Jesús. No aceptaban la necesidad de que el Mesías muriera y resucitara. Porque si el Mesías iba a tener un reino eterno, ¿por qué Jesús no estaba reinando y todos los romanos y todos los pueblos estaban ante sus pies? Habían fallado en captar la naturaleza espiritual y eterna del reino de Dios. Y si hay algo que yo quiero en esta mañana es que eso no se te pase. De que no pierdas el entendimiento de lo que es. Que a cada uno de nosotros se nos presenta un reino, que es un reino eterno. Ellos aceptaban su mensaje de forma simbólica y ahora las palabras de Jesús se estaban cumpliendo y ellos no se sentían preparados. Su fe era débil. Estaban en medio de una lucha mental entre su vida material y las promesas espirituales. Estaban aferrados al concepto de un Mesías terrenal que establecería su reino especial con el dominio sobre todas las naciones y una paz eterna. Pero eso no era. Y eso no es. Porque el plan de Dios es un plan eterno. Como leímos
Si obedecemos al Padre, Él nos ama. Si cumplimos su palabra. Y Él vendrá a nosotros y estaremos, ¿qué? Juntos. Y la palabra nos enseña que sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Así que de lo que estamos hablando es de un reino que es diferente a lo que conocemos hoy. Concluimos. Hermanos, es necesario tener una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Cristo. Muchos hacen una aparente profesión de fe, pero cuando vienen las dificultades, se apartan del Señor. Esto ocurre porque ellos no están siguiendo al verdadero Cristo de la palabra. Ellos estaban siguiendo a un Cristo de su propia imaginación. Ellos están detrás de aquel que iba a resolver todos los problemas, que iba a hacer todas las sanaciones, que me iba a dar prosperidad financiera, aquel que va a atender mis dificultades familiares, no aquel que me perdona y cambia mi vida. Y que al cambiar mi vida puede impactar y dar luz a los demás. Cuando llegan los problemas, los rechazos, las persecuciones, es entonces cuando se empieza a preguntar, ¿y qué pasó con mi Señor? ¿Y qué pasó con eso que me prometieron? ¿Y qué pasó con eso que me dijeron? Y si vamos a la verdad de la palabra no nos dice que esto es fácil. La verdad de la palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Dónde está la confianza? La de ellos se había quedado corta, débil. Y se fueron. Así que ellos están detrás de aquel que puede resolver todos los problemas. Pero sabemos que la obra del Señor es mayor. Y Jesús mismo dijo, yo le he pedido a mi Señor y yo le he pedido al Padre por cada uno de ellos. Jesús intercede hoy por tu vida. Para seguir a Cristo primero viene la cruz y luego la gloria de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Espérate, y tome su cruz y sígame. Es bien fácil predicar y es bien fácil pararse aquí arriba y decir de todas las cosas buenas y todas las bendiciones que hay. Y sí hay bendición, y sí hay cosas buenas, y sí está la gloria de Dios. Pero el camino que nos lleva de aquí a allá es un camino de santificación. Es un camino donde vamos a tener dificultad. No es si pasa, es que las vamos a tener. No es si va a haber pruebas, van a haber pruebas. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Así que no nos hemos equivocado de maestro y no nos hemos equivocado de salvador. Jesús te está llamando en esta mañana. Así como miró, así como dijo, así como enseñó. Él te está llamando en esta mañana y sabes que Él es más que un ejemplo de vida. Debemos reconocer a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida y de la mía. En la cruz Jesús recibió lo que nosotros merecíamos para que ahora podamos recibir lo que Él merece. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo asumió voluntariamente nuestro castigo en la cruz del Calvario para que
fuéramos nosotros libres para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados de forma gratuita y por medio de la fe. Es por esto que Jesús se dejó arrestar esa noche. Es por esto que Jesús se dejó condenar y es por esto que Jesús fue a la cruz del Calvario. Él sabía su propósito y por esto el justo murió por los injustos, porque perdiendo te dio vida. Si lo recibes hoy por la fe, no solo serás declarado justo en el tribunal celestial sobre la base de la obediencia perfecta de Jesús, sobre la base de su justicia perfecta. También transformará tu corazón y te dará un espíritu para que cada vez más seas como Él. Para que cada vez más te acerques y valores el reino de Dios. No es por tus obras que serás aceptado en la presencia de Dios, es por la obra de Cristo. Y como comenzamos en esta mañana, hay dos reinos. ¿A qué reino perteneces hoy? Y yo quiero orar al Señor, porque vemos en este pasaje las diferentes manifestaciones de carácter y las diferentes motivaciones. Pero solamente hay una, que es reconocer la obra de Cristo por nosotros. Y no es a fuerza, y no es a espada, no es por obra, y no es por seguir leyes. Vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Vamos a pedirle al Señor que nuestra confianza esté puesta en la obra de Cristo. Y estemos seguros de que el Espíritu nos confirma como hijos de Dios. Oramos en esta mañana y donde estás te puedes presentar al Señor. Bendito Padre Celestial, toda honra y toda gloria es dada a ti. Tú conoces, Padre Celestial, nuestras interioridades, conoces nuestras debilidades. Pero sí queremos en esta mañana no ser meros oidores, sino que queremos presentar nuestras vidas. Presentarnos necesitados. Presentar aquellas cosas que hemos hecho, que nos separan y nos alejan. Queremos estar cercanos a ti. Aquel que no te ha conocido puede ver a través de la palabra cómo tú con amor santo llamas y con amor santo das vida a través de tu muerte y resurrección. Queremos servir en tu reino, Padre Celestial, y queremos hacerlo con convicción y con entendimiento. Que podamos mirar y podamos hacer y que podamos rendirnos ante ti. Que no sea nuestro entendimiento, sino que nuestra voluntad esté dada, que no haya partes del corazón que sean ajenas, que querramos tener separadas, porque ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. A ti sea toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano.